Bienvenidos al canal de funcionario de prisiones. Mi nombre es Nicolás, funcionario de prisiones, efectivamente, que con tan solo 23 años y con tan solo 10 meses de preparación conseguí quedar el número 60 de mi promoción. Y no lo digo para lucirme, lo digo porque considero que tú también lo puedes conseguir. ¿De qué manera lo puedes conseguir? Pues hoy, concretamente, con la clase de nómina. Vamos a dominar la clase de nómina. ¿En qué aspectos vamos a tocar en esta clase de nómina? Van a ser 4 cosas. Lo primero de todo, vamos a trazar cuáles son los antecedentes en los supuestos oficiales, por qué es interesante. La segunda es los conceptos retributivos más importantes, los que existen y quién se realiza o quién se encarga de esos pagos dentro del centro penitenciario. En tercer lugar, los documentos justificativos, esos documentos que es pura teoría, que realmente se ha visto que es bastante importante de cara a los supuestos oficiales, como veremos al final de la clase. Y en cuarto lugar, veremos el tema de otros conceptos retributivos como la baja en complemento e incluso la segunda actividad. Lo primero de todo, esta es la primera clase, la clase de nóminas como tal, donde vamos a explicar lo más importante, y luego hay un segundo directo que va a estar programado para el viernes a las 7 de la tarde, donde abordaremos tanto tipos de como supuestos que he elaborado yo con referencia al tema de nómina. Es por eso que si quieres tenerlo, sigue a Funcionario de Prisiones en Instagram y envía un directo con la palabra nómina y te enviaré personalmente tanto el tipo T como los supuestos. También quiero remarcar que abajo, en el link de la descripción, tienes un acceso a 4 recursos que, poniendo tan solo tu correo electrónico, te llegarán en días sucesivos. ¿Qué conceptos retributivos tenemos asignados al funcionario? Principalmente son las retribuciones básicas y las retribuciones complementarias. Y de aquí nace todo un poco, ¿no? De las retribuciones básicas tenemos el sueldo, el trienio y la paga extraordinaria. Y dentro de esa paga extraordinaria tendremos sueldo, trienio y el complemento de destino. Esto voy a pasarlo por encima porque la mayoría de vosotros ya lo sabéis y es pura teoría. Y luego, en cuanto a los complementos, esas retribuciones de complementos, tenemos complemento de destino, complemento específico, la productividad, que es a un mes vista, y es muy interesante porque en lo que vamos a explicar de nóminas tiene mucho sentido. Por tanto, lo primero de todo, antes de explicarte la teoría y soltártelo así, quiero que entiendas la importancia que tiene nómina dentro de los supuestos. Sabemos que supuestos da la plaza, y eso es verdad, pero realmente nómina es tan importante. ¿Y por qué nómina en concreto? Como veremos, al final de la clase, tengo preparada para ti una nómina en exclusiva, mi última nómina como funcionario en servicio al interior, y por otro lado vamos a hacer un recorrido de lo histórico que vamos a ver aquí de cómo preguntar nómina en los supuestos oficiales. Por tanto, quiero decirte 6 supuestos en los últimos 15 años. Y esto duele bastante que te lo diga yo, pero ¿cuánta importancia le damos durante la preparación a nómina? ¿Cuántos cálculos hacemos? Y luego vemos que realmente solamente salen 6 supuestos en los últimos 15 años. ¿Y por qué? Es un tema muy importante. Al final considero que la diferencia de un opositor novato y un opositor experto es poder diferenciarse con este tipo de temas. Hay mucha gente que no domina nómina, muchos opositores que no lo dominan. Entonces, ahí está nuestro punto fuerte. Y es un tema que si sale en su puesto hay que dominar sí o sí. Es por eso que hay 4 tipologías de cara a su puesto que hay que saberse muy bien, porque al final contamos con el tiempo acotado. Son 10 minutos por cada supuesto, en esos 8 supuestos, ¿no? Entonces, hay 4 tipologías que nos pueden venir muy mal si no lo llevamos al detalle. Y una de ellas es nómina, contrato, liquidación de condena y acumulación, y la consolidación de grado. Como ves, todo tiene que ver con los cálculos, y efectivamente, si no llevamos bien nómina, no estamos al detalle, no estamos rápidos,
vamos a tener muy complicado ajustarnos a esos 10 minutos, por supuesto. Por tanto, ¿nómina es importante de cara a supuestos? Sí. Mi conclusión es que sí, porque como veremos, cuando preguntan nómina, no solamente nos están preguntando acerca de los conceptos retributivos. Sí que es verdad que en los 2 últimos años han preguntado concretamente eso, pero lo más parecido, y cuando preguntan, es acerca del tema 8 y el tema 9. Es decir, sabemos que la mayoría de veces cuando nosotros vamos a calcular una nómina, nos van a hacer referencia a una situación administrativa diferente. Es decir, ya sea que el funcionario está pasando por un concurso de traslado, ya sea que sea un pase de práctica a carrera o ya sea en tercer lugar que sea un cambio de cuerpo. Es decir, todo tiene que ver con situaciones administrativas por el cual el funcionario pasa de una situación a otra. Y es por eso que al final yo lo llamo un tema bisagra. Es decir, cuando me preguntan de nómina, no tan solo me están preguntando de nómina, me están preguntando del tema 9, me están preguntando del tema 8 y en definitiva por eso es tan importante. Abordado el tema de antecedentes, vamos con cuáles son los conceptos retributivos y quién se encarga en un centro penitenciario de pagar esos conceptos retributivos. Como hemos visto, fundamentalmente están los básicos y los complementarios, que ya he dicho anteriormente. Por tanto, ¿qué tenemos que saber? Y ahora voy a poner los 3 ejemplos para que os quede claro, ¿vale? En caso de que nos pregunten, nos van a preguntar uno de esos 3 ejemplos, 100%. Porque además, si yo hiciera el examen de supuesto, preguntaría uno de esos 3. Porque realmente estoy midiendo las competencias de ese opositor. Vale, chicos, también quiero deciros que, oye, si nos queda alguna duda, no dudéis en preguntar. Tenéis el directo, tenéis los comentarios de YouTube y además abajo en la descripción tenéis mi canal de Instagram, donde cualquier duda será contestada personalmente por mí, ¿vale? Así que no tengáis ningún tipo de miedo con eso. Vamos con los conceptos retributivos y lo que hay que saber de cara a supuesto y nómina, ¿vale? Nómina en supuesto. Vale, una cosa que a mí me ayudó bastante a entender la diferencia entre paga extraordinaria y la paga adicional, me gustaba mucho pensar que a la hora de hacer el desglose en los semestres, como veremos más adelante, la paga extraordinaria está bien pensada. ¿Por qué? Porque encontramos que efectivamente se divide en 182 días 182 días o 183 si es bisiesto y en el segundo semestre 183 días. Por tanto, sabemos que va desde el 1 de diciembre al 30 de mayo. Disculpadme, 31 de mayo, que me ha bailado aquí el 0. Y el 1 de junio al 30 de noviembre. Y la paga adicional, que en este caso la abreviatura, que a mí también me ayudó bastante, porque luego nos liamos bastante, es PACE. Paga adicional de complemento específico. Por tanto, y esto es 181 días a 182 si es bisiesto y 184 días en el segundo semestre. Y esto va del 1 de enero, 30 de junio, 1 de junio, 1 de julio, perdón, al 31 de diciembre. Por tanto, como veis, siempre me gustaba decir, la paga extraordinaria realmente está bien hecha porque divide bien los días, mientras que esa paga adicional, la PACE, complemento específico, 181, 182 y en el segundo semestre serían 184 días, desde el 1 de enero al 30 de junio. Esto es muy importante saberlo. Esto seguramente en la gestión de un supuesto oficial, como por ejemplo el del año pasado, eso es lo primero que yo hice, lo primero que yo me marqué en el examen, para no fallar. Es decir, cuáles son los plazos, ¿vale? Tanto de paga adicional y paga extraordinaria. Y luego la productividad.
a veces, aunque esto es bastante rebuscado por parte del tribunal, nos pueden preguntar por la productividad, sabiendo que la productividad la tenemos a un mes vista. Entonces, digamos que todo lo que tiene de referencia el funcionario ese mes no lo va a tener, lo va a tener del mes anterior. Por tanto, tenemos cuáles son las 3 situaciones que nos van a poner de cara a un supuesto. Y no te vayas más allá. Esas son las 3 situaciones. Van a ser, lo voy a poner aquí un poco en pequeñito, aunque ahora vamos a poner los ejemplos y cómo se desglosa. Concurso de traslado, ¿vale? Un concurso de traslado es un funcionario de carrera que te voy a poner la situación que te vas a encontrar en el trabajo una vez que tengas tu plaza. Yo soy funcionario genérico V1 nivel 16, que es con el que entramos todos cuando tenemos nuestra plaza, después de pasar de ser funcionario de práctica a funcionario de carrera. Por antigüedad, el concurso de traslados cada año, aunque no tiene por qué ser cada año, te da la posibilidad de pedir encargaduría. Encargaduría de Servicio Interior, Vigilancia V1, pues nivel 17. Pues en ese caso, si a mí por el concurso me dan los puntos suficientes, que la mayoría de veces lo que evalúan son la antigüedad o es lo que mayor peso tiene, aparte de otros cursos, etcétera, pido el concurso de traslado. Esa es la situación hipotética número 1 que nos pueden preguntar de cara a nómina. Pues efectivamente, somos funcionarios en práctica, acabamos de aprobar este año y además de lo contentos que estamos, pasamos de práctica a carrera. Eso no tiene mucha magia. Más allá de que no salgan suficientes plazas en Andalucía y me tenga que ir de turismo penitenciario. Pero bueno, es una cosa que cuando aprobamos en esta plaza, en la administración general, sabemos que nos puede tocar. Y más la gente que es de Andalucía. Y más si nos juntan las plazas como nosotros en esta promoción. Pero bueno, eso es otra historia. El cambio de cuerpo, efectivamente, oye, tengo estudios universitarios, he aprobado cuerpo ayudante, me presento por promoción interna, apruebo el cuerpo especial y sucede un cambio de cuerpo. Como veis, lo que os comentaba al principio, el tema bisagra, ¿qué supone un cambio de cuerpo frente a la situación del cuerpo ayudante? ¿En qué situación se queda esa plaza? Y frente al cuerpo especial, en aquel caso que nosotros querramos esa plaza y evidentemente la queremos porque acabamos de aprobar, pues quedaríamos en servicio activo al cuerpo especial. Saber cuál es o quién tiene la competencia dentro de un centro penitenciario al tema de la ordenación de pago, sobre todo en materia de retribuciones. Pues en ese caso, según la delegación de competencias, la tiene el director sin ningún tipo de límite, retribuciones, acción social, etcétera, en función de ese capítulo 1, que sería destinado a los gastos de personal. Como os decía, tema bisagra. El tema de los gastos dentro del centro penitenciario, que si lo encasillamos, se encasilla dentro del tema 17 de función pública, ¿vale? De presupuestario. Por tanto, vamos con los 3 ejemplos, varias cosas. Y es que en el momento, lo primero de todo, ya con estas fechas, que no nos van a liar ni en cuanto a pagos adicionales que no al final no se desglosan porque no queda ningún día. Bueno, ya lo veremos porque eso es, digamos, una de las excepciones. Concurso, para abreviar. Yo como funcionario genérico voy a pedir encargaduría, nivel 17. Es la manera, ciertamente, que hay de ascender dentro del cuerpo ayudante. En este caso, el concurso. ¿Cómo se liquida de cara a nómina el concurso? La mayoría de preguntas, si te van a preguntar esto, el supuesto va a ser ¿cuál es el efecto económico? Seguramente te hayas hartado de escuchar esto. El efecto económico en un concurso, en un funcionario de carrera, sería el día. En este caso, sería por mes completo y tan solo se liquida la paga adicional.
Es el supuesto más sencillo que nos pueden poner. Concurso de traslado. Y de lo que he visto en el histórico, seguramente el más frecuente. No se suelen complicar con esto. No merece la pena mucho complicarse con esto al final. Un detalle que quiero que se quede claro. Cuando se liquide tan solo la paga adicional, se va a liquidar la paga adicional por día. Pero cuando se liquide todo, se liquidará tanto la paga adicional como la paga extra. Por tanto, la paga adicional, hemos dicho que la paga adicional va del 1 de enero al 30 de junio. Por tanto, sabemos que la paga adicional PACE, que sería el complemento específico, al final vosotros pensáis, si solamente tuviésemos la paga extraordinaria, cobraríamos un 50% de nuestro salario en otra mensualidad, ¿no? Es decir, al final, nuestro mayor complemento y por lo que más se retribuye, y es por eso que al final os voy a enseñar mi nómina, realmente es por el complemento específico. Nosotros trabajamos en un puesto de trabajo que tiene sus peculiaridades, ¿no? Efectivamente. Entonces, si no tuviésemos esa paga adicional, realmente esas 14 pagas se verían bastante mermadas. Por tanto, volviendo al ejemplo, concurso, cesa 2 de enero, toma posesión el 1 de febrero. ¿Qué nos interesa aquí? Si es a mes completo en el momento en el que cesa. Por tanto, 2 de enero. Esto tendrá efecto económico al 31 de enero. Los efectos económicos sería al 31 de enero. Y como se liquida tan solo la paga adicional, se va a liquidar en ese caso 31 días, ¿vale? 31 días de la paga adicional. Y la que yo sí que sí preguntaría, si yo tuviese que hacer un examen de supuestos oficiales, si me diesen el honor de hacerlo, haría un pase de práctica a carrera. Así que no me quiero tirar ninguna bola, pero si me veis algún día miembro o incluso presidente del tribunal, va a caer una de estas. Bueno, volviendo al ejemplo, práctica a carrera. La situación seguramente que más puntillas tiene y más difícil de entender. El pase de práctica a carrera lo tenemos que el efecto económico, en el momento en el que te pregunten por el efecto económico, tienes que tener clarísimo que mientras que el concurso es por mes completo, de práctica a carrera es el día de antes de la toma de posesión. Por eso he puesto en este ejemplo la toma de posesión a 1 de febrero. Por tanto, no me importa si pasa de práctica a carrera en el momento en el que cesa. Yo quiero saber su efecto económico. Si fuera de concurso, sí me interesa porque es mes completo. Por tanto, ok, en enero la paga adicional. Y el pase de práctica a carrera es diferente. En este caso, sabemos que es el día de antes de la toma de posesión. Por tanto, el efecto económico, lo que más me interesa, porque al final la base de las preguntas en supuestos reside en este razonamiento. Luego te podrán poner que es que el funcionario cobra de sueldo X, de trienio A, y todo eso. Y luego es cuestión de hacer regla de 3. Yo en el momento en el que sé que hay 31 días de paga adicional, cojo la paga adicional sabiendo dónde sale, seguramente en un supuesto te ponga la paga adicional es tanto y no te lo pongan tan difícil. Pero sabiendo eso es hacer una regla de 3. Si yo sé que hay en el primer semestre, no siendo bisiesto, en este caso de la paga adicional hay 181 días, pues sería dividido, haciendo regla de 3, la cuantía X por 31. Sé que eso se ve muy pequeño y se ve muy mal, pero quiero que os quedéis con el razonamiento que hay detrás de esto.
¿vale? Y al final domina concurso, práctica, carrera. Y en tercer lugar, el cambio de cuerpo. Es dominar esas tres situaciones, saber en qué momento se produce el efecto económico y con eso ya tendremos mucho ganado de cara al supuesto. Fase de práctica carrera, día de antes de la toma de posesión. Sabemos que el 1 de febrero, por tanto, día de antes, 31 de enero. Perfecto. 31 de enero, 31 días. Y en este caso, la diferencia, ¿vale? Que en vez de liquidar la paga adicional, se va a liquidar todo. ¿A qué nos referimos con que se liquida todo? Pues se liquidará tanto la paga adicional como la paga extra. Sabiendo la paga extra que contiene sueldo, trienio y complemento de destino. ¿Vale? Por tanto, con eso se liquida todo. Sabemos que la paga adicional va del 1 de enero al 30 de junio y la paga extra en este caso es diferente, ¿vale? Y va del 1 de diciembre al 31 de mayo. Por tanto, la diferencia es que aquí nos encontraremos con 31 días. El efecto económico serían 31 días de paga adicional y en este caso de paga extra tenemos que a 31 de diciembre 1 a 31, 31 más 31, 62 días. Así que bueno, me falta la tercera situación que sería el cambio de cuerpo, porque creo que al final mi intención no es ponerlo difícil, ponerlo bastante sencillo y que lo entendáis. Al final, una de las cosas que yo me di cuenta, ¿vale? Tanto antes de hacer el examen, durante haciendo el examen, como después echando la vista atrás, es que muchas veces los opositores que más tiempo llevaban cometían el error de, en vez de intentar entenderlo, empezar la casa por el tejado. Es decir, irse a la instrucción más rebuscada que hay, irse al detalle que realmente luego no te preguntan, irse a ese nivel de detalle que no tenía sentido. Entonces, yo creo que hice un pequeño análisis y dije yo, que al final lo más interesante es entender este razonamiento. En el momento en el que lo entendamos, ya podemos hacer más cosas, ¿no? Ya podremos hacer otra clase con nóminas súper mega complicadas, pero ¿de qué me sirve? Para tener aquí el chat con la mayoría de gente que no lo entienda y luego los vídeos con un montón de preguntas, cuando realmente luego en supuestos veremos que no preguntan eso. Importante, chicos, volver a remarcaros. Abajo en la descripción, ¿vale? Tenéis acceso a recursos gratuitos que he elaborado, ¿vale? Entonces, poniendo simplemente el email, tenéis acceso, os van a llegar en días consecutivos. Por otro lado, también quiero deciros, se va a hacer otro directo el viernes a la misma hora, a las 7 de la tarde, donde vamos a estar resolviendo y hablando también de la gestión emocional, tanto del tipo de oficial, ¿vale? Como los supuestos oficiales. Entonces, esa clase es muy interesante. Espero que no la perdáis. Va a ser un viernes, sé que son horarios complicados, pero bueno, no hay problema. Entonces, para poder tener acceso tanto a los tipos de como a los supuestos que he elaborado para resolver la materia de nómina, tenéis que seguir a Funcionario Prisionero en Instagram y escribirle un directo con la palabra nómina y os daré acceso tanto a tipos de como a los supuestos, ¿vale? Bueno, vamos con la tercera situación. Esa tercera situación, que es un poco más farragosa, el cambio de cuerpo. No tan solo me basta con aprobar mi oposición, sino que además apruebo otra. El ejemplo era cesa 2 de enero, ¿vale? Nos vamos a quedar solamente con el día del cese porque en este caso el cambio de cuerpo se tiene en cuenta día de cese,
que en este caso sería el 2 de enero. Y se liquida todo. La tercera situación, cambio de cuerpo. Vamos a ir apretando un poco. Se liquida todo. A diferencia del concurso que se liquida por día la paga adicional, en este caso se liquida tanto la paga extraordinaria como la paga adicional a fecha 2 de enero, que sería el efecto económico. Como lo que nos interesa al final es el efecto económico y este se produce el día del cese, en el cambio de cuerpo, pues simplemente tenemos 2 de enero, se liquida paga adicional y la paga extra. Yo creo que con eso es más que suficiente en cuanto a entender los conceptos retributivos, cuáles son, ¿vale? Y aplicarlo en 3 ejemplos prácticos. En otro orden de cosas que también quería explicar y pasarlo por encima, era el tema de los documentos justificativos, ¿vale? Cuando el habilitador hace las nóminas, cuando se produce algún cambio, al final vosotros pensáis que esto se mueve de un organismo a otro y seguramente los centros penitenciarios dentro de las comunidades autónomas para la Administración General del Estado suponga al Estado como tal, ¿no?, el mayor pago, porque al final somos organismos bastante grandes. Por tanto, cuando se habla de documentos justificativos, no es que tenga mucho interés, pero la razón es que cualquier diferencia que se produzca entre las nóminas se tiene que justificar. Por tanto, hay ciertos documentos justificativos que hay que saberse sí o sí. ¿Y por qué hay que sabérselo? Porque suele caer en su puesto. No es por otra cosa. Entonces, los que yo sí o sí me sabría y el resto, la verdad, yo quiero decir una cosa en cuanto a la gestión del examen, ¿vale? Veo mucha gente en este último mes intentando abarcar mucho más materia de la que puede. Es decir, si durante un año no has podido verte los 50 temas, ¿por qué en el último mes lo intentas hacer? Al detalle. Pregúntate eso. Entonces, si yo ahora mismo te voy a explicar los documentos justificativos, que hay 6, que son los más importantes, y el día del examen te sale uno que no he explicado en esta clase, es para echarte abajo o para ver si puedes pelear la respuesta y si no te sale, no te sale. Ya está. Esa es la mentalidad que hay que tener. Por tanto, también te quiero decir, hay ciertas preguntas, ¿vale?, de exámenes anteriores que sé 100% que no han puntuado a nadie. Y eso es otra cosa que tenemos que entender. La oposición es una competición y esto tiene su lado bueno y su lado malo. El único lado bueno que yo le encuentro es que preguntas difíciles no puntúan a nadie. Y si no, vete al año anterior, 15 sobre 40. Teniendo un suspenso, tenía una plaza en la administración pública. Suena sencillo, pero desde luego no fue sencillo. Hay que saberse sí o sí lo que supone el alta como nuevo funcionario, F1 y F2R. F1. ¿Cómo se justifica que en la nómina, en el cuerpo de la nómina, hay un nuevo funcionario? Fácil. El habilitador coge y manda el documento F1, que sería el nombramiento para el puesto, y F2R, que es la formalización de la toma de posesión. Esos documentos, no sé dónde salen, la verdad, pero son estos dos documentos. Si nos preguntan en un examen oficial, hay que responder esta pregunta. Eso en cuanto a un funcionario de carrera. F5R, comisión de servicio, siempre que sea la misma autoridad, que suele ser así la mayoría de veces, porque te pongo una situación, una comisión de servicio que sale de jefe de servicio en el mismo trabajo en el que tú estás, ¿vale? Te la dan esa comisión de servicio, por tanto se tendrá que aportar ese documento F5R. F17, permiso o licencia. No tiene mucha historia. En el momento en el que yo pido una licencia o un permiso, F17. Y luego, una cosa que hay que tener bien clara, ¿vale? De cara
a un alta de un funcionario en práctica. Hay que tener en cuenta que, como vemos, todo esto tiene mucha relación. La retribución del pase de práctica a carrera, la alta de un funcionario en práctica. Como veis, toda esta lógica puede estar dentro de un supuesto. Hablaríamos de, para un funcionario en prácticas tendríamos F1 y tendríamos la ley te dice, bueno, la confección de las justificaciones te dice que un documento por el organismo correspondiente que acredite el inicio de las prácticas. Por tanto, F1 y el inicio de las prácticas. Ese sería el acta como un funcionario de práctica en un centro penitenciario. Luego, por otro lado, más que la alta, tenemos la baja. Sencillo. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 referido al alta, 3, 4 referido al cese. Acuerdo del cese F3 y la formalización F4R. Luego, con respecto a qué otra baja se puede producir en un centro penitenciario, sería la jubilación de un funcionario. Por tanto, F15R. Y aquí, dentro de la jubilación, me quiero extender un poco más. Y es que, al final, cuando hablaba de un tema bisagra, esto lo decía porque junto a la jubilación y un poco antes tenemos a los funcionarios de segunda actividad. Ese Real Decreto 89/2001 que desarrolla la segunda actividad. Al final, el tema de la segunda actividad son gente que ha trabajado muchos años en interior y que la administración le concede cierto privilegio al establecer un puesto singularizado donde cobrarán la misma retribución que en interior, con ese complemento específico más alto de lo normal, pero trabajando en un puesto que no tenga nada que ver. Por tanto, tema bisagra. No me cansaré de repetirlo. La jubilación F15R. Dicho, los documentos justificativos, que es la parte más tediosa, la verdad. En cuanto a teoría, quiero remarcar en último lugar la baja en complemento. ¿Vale? Cuando nos preguntan en supuestos oficiales acerca de la baja complemento, siempre van a ir en dos sentidos, ¿vale? Y de momento no han puesto ninguna vez que tengamos que calcular esa baja en complemento. Por tanto, no hace falta meterse en tantas complicaciones. Cuando suelen preguntar acerca de la baja complemento, pues explico qué es la baja en complemento. Nosotros, dentro de ese funcionario, estamos en MUFAZ, que es la mutualidad. En ese sentido, tenemos una serie de garantías, asistencia, etc. Cuando en una incapacidad temporal pasan más de 90 días, entramos en lo que se conoce baja en complemento. Y es decir, a partir del día 91, nuestras retribuciones serán las retribuciones básicas más las prestaciones por hijo a cargo, ¿vale? Y luego hablaríamos de la parte superior al 80% de las retribuciones básicas más la sexta parte de la paga extraordinaria o el 75% de las retribuciones complementarias. La mayor de esas dos. Por tanto, os lo voy a escribir aquí, ¿vale? Para que se quede reflejado en el vídeo en directo, pero quiero que os quedéis con eso. Simplemente con eso responderíamos y tendríamos bien una pregunta de tipo de supuesto oficial. La mayor de, ¿vale? Resumiendo con lo que he dicho, 80% de las retribuciones básicas más esa sexta parte incrementada de la paga extraordinaria. Sabemos que dentro de las retribuciones básicas tenemos sueldo, trienio y la paga extraordinaria. Y la paga extraordinaria se compone de sueldo, trienio y el complemento de destino. En ese día 91, teniendo de referencia la tercera nómina, en ese tercer mes, se cobrará la mayor de las partes del 80% de las retribuciones básicas, la mayor, o el 75% de la retribución complementaria. Por tanto, con esto, la baja en complemento, el antecedente histórico que hemos visto de los supuestos oficiales, que hemos visto que hay 6 supuestos oficiales en los últimos 15 años, la segunda parte, que sería los conceptos retributivos y quién paga, que concretamente es el director por ese capítulo 1,
que tiene en la orden de delegación de competencias sin ningún tipo de límite. Y en tercer lugar, que hemos visto los documentos justificativos. Y esto, en último lugar, trabaja esos supuestos y ese tipo de que voy a elaborar, ¿vale? De cara al viernes de esta semana a las 7 de la tarde, donde no tan solo vamos a resolver eso, porque no realmente lo interesante no está ahí. Realmente lo que yo quiero que veáis es cómo yo gestionaba concretamente el examen y también cómo se lo digo yo a mis propios seguimientos que los gestionen. Es decir, al final, qué herramientas tenía yo y cómo te pueden servir a ti. Eso es lo que más me interesa de ese directo. Más allá de que resolvamos las preguntas y esta tenga dudas, esta no sé qué, no sé cuántas. Al final mi intención es esa. Como he dicho al principio del directo, para los que no me conozcáis, yo tan solo llevaba 10 meses de preparación cuando ya probé y yo soy de esta promoción. Por tanto, yo en febrero estaba haciendo el examen. El 31 de marzo era mi primer día de trabajo. Y parece mentira, pero aún no me lo creo. Y os digo muchas veces que merece la pena. Desde luego que merece la pena. Por tanto, quiero hablaros de esa mentalidad y sobre todo a mí me ayudaba mucho cuando yo estudiaba, opositaba, este mismo año, escuchar historias de gente que había probado. Y entonces, el objetivo de planificar prisiones y estar dentro del funcionar de prisiones era el mismo. Era el hecho de conocer mi verdad, qué herramientas había tenido y cómo te pueden servir a ti. Y eso es como lo estoy enfocando. Y es por eso que ese directo del viernes a las 7 de la tarde, aun sabiendo que es mal horario, es muy interesante. Mira, en este caso es de 2010, el supuesto, ¿vale? Hemos visto 2009, 2010, 2009, 2010, hemos visto 2015, 2016, si no me equivoco, y 2023, 2024. Al final mi objetivo era coger un par de supuestos y que veáis hasta qué nivel preguntan, ¿vale? Y para que no alarmáis, porque muchas veces cuando preguntan de nómina, no es que pregunten y te hagan hacer un desglose de la nómina. No es todo lo que hemos visto de cómo se desglosa la paga adicional, la paga extraordinaria. Entonces, con eso, mi intención es la siguiente. Es, como veis, aquí te preguntan, te están hablando de una deducción que practica el director a un personal, ¿vale? Entonces te preguntan quién es el competente para acordar la mencionada deducción, teniendo en cuenta los datos ofrecidos, es correcta la deducción, en este caso no era correcta. Para calcular la hora aplicable, cómo se calcula, y la ley concretamente, y esto es teoría, te lo pregunta, y es que estos regalos son, esto es un regalo. Si tú te encuentras una pregunta teórica en un supuesto oficial, es un regalo, porque se contesta directamente como si fuera un tipo test y se contesta súper rápida. Y además te permite ir mucho más rápido. Esto es un regalo. ¿Qué recursos cabría contra el director? En este caso, el director, al tener la competencia de la deducción, aunque se equivoca, sería un recurso potestativo. Y, bueno, en este caso se le incoa por retraso injustificado, etc. Bueno, no me interesa. Supuesto número 3, ¿vale? Perdonad que se vea así tan extraño, pero es de donde he podido tenerlo. Y además sin marca de agua dentro de lo que cabe, porque lo demás era una marca de agua impresionante de la academia. Y aquí mi objetivo al final es que veáis el examen oficial y no veáis tanto la marca de la academia. Por tanto, aquí es verdad que te habla de cómo funciona en práctica, ¿vale? A qué efectos de protección social pertenece y aquí hay que tener en cuenta que hay un cambio a partir del 1 de enero de 2011 que pasa de ser de régimen especial todo el mundo a régimen general. Entonces, en este sentido, va por ahí. ¿Ves? ¿Qué conceptos retributivos se liquidan? Ni siquiera te hace calcular, simplemente cuáles se liquidan. Luego, aquí sí que es verdad que te dice una jubilación voluntaria con efectos de tal, y te pide la liquidación, ¿vale? Y aquí en concreto te dirá, pues, función de carrera del cuerpo facultativo,
situación de incapacidad temporal. Seguramente esto es una pregunta referida a la baja en complemento, ¿vale? Por tanto, ese sería un supuesto. Como veis, no es difícil, ¿vale? Hay que meterse en cada supuesto, pero no quiero hacer muy largo el directo y quiero que os quedéis con la clave. Como veis, los documentos justificativos que hemos visto, cuáles son y su alta en nómina, F1, F2R, seguramente tenga algo que ver. Hablaríamos de la segunda actividad, seguramente, según su edad, 57 años, esto seguramente no suena muy familiar, seguramente te diga que lleve en el supuesto 30 o 25 años de antigüedad y 5 años inmediatamente anteriores a un puesto de V1 o V2. Luego, en este caso, María, personal laboral, y eso no nos interesa, porque también tiene documentos justificativos, pero además de que esto está desfasado, porque esto no tiene nada que ver con el último, el cuarto convenio, bueno, no me interesa. Y aquí un funcionario que se ha dado de baja y cómo se aplica esa deducción. Como veis, no tiene nada que ver con las nóminas. Final, tema bisagra. Aquí, tanto el 2023 como el 2024, sí que se ha producido un cambio en cuanto a la línea del tribunal y han empezado a preguntar por el desglose. Entonces, como veis, cuando se pregunta es qué tipo de centro penitenciario le corresponde las pagas, cómo se desglosa, hablaríamos de, oye, paga adicional, paga extra. Sabemos que siempre que se desglosa la paga extra, se desglosa todo. ¿Y en qué situaciones? Cambio de cuerpo y el pase de práctica a carrera. Aquí yo me acuerdo que cuando me estaba preparando, como llevaba 10 meses y empecé entre un examen y otro, se hablaba mucho de esta pregunta, del mecanismo de equidad intergeneracional, acerca de qué suponía. Y era una deducción no formalizable que había sacado el gobierno, pues, para el tema de las pensiones, para ver si podían arreglarlo, pero yo creo que se han dado cuenta que ni con esa. Luego, el pabellón que supone, seguramente esta respuesta del canon de uso y tampoco sin hacer muy allá. Y bueno, en cuanto a la organización sindical, seguramente esta pregunta se refiere a la cuota síndica, bueno, acerca de esas deducciones formalizables y no formalizables. Es lo que vosotros recibiréis mes tras mes, si no la paga extraordinaria, bueno, la paga extra, paga adicional, todo liquidado, tanto en el mes de diciembre como de junio, ¿vale? Que será una cuantía superior. Esto es lo que recibiréis vosotros cuando paséis a entrar. La única diferencia, por tanto, nosotros no cobramos y la diferencia en cuanto a cuantía son entre, creo que si no me equivoco, unos 80 netos, 80 euros netos. Por tanto, a esta nómina hay que sumarle 80 euros netos, aunque seguramente a partir de diciembre-enero van a cambiar porque hay una subida salarial pendiente de adjudicarse. Pues concretamente aquí en cuanto a la nómina, tenemos, si nos vamos para abajo, esto es bastante sencillo de entender. Nosotros cobramos por el nivel que desempeñamos ese complemento de destino que fija el nivel que desempeñamos, que sería en este caso nivel 16. Sabemos que la Comisión Económica Interministerial, la CECIL de 2019, cambia de nivel 15 a nivel 16 a los funcionarios genéricos de prisiones. Por tanto, pasamos al puesto nivel 16. Esto, la cabeza del texto, digamos, no hay mucho misterio. Lo más interesante es que el puesto de trabajo, efectivamente, es servicio interior. Sabéis que hay 4 tipos de puestos de trabajo dentro de los centros penitenciarios: oficina, V1, V2 y área mixta. Y en función de eso se retribuirá el complemento específico, que es la única diferencia. Es decir, si nosotros estamos en V1, que hay un mayor contacto con el interno, cobraremos más en cuanto al complemento específico que si estamos en puestos de V2, que el contacto
en menor y área mixta igual, aunque hay muy poca diferencia entre V2 y área mixta y oficina más de lo mismo. Por tanto, sueldo, complemento de destino y complemento específico, ahí lo tenemos. Como vemos, y respondiendo a la pregunta, Cenicienta, el complemento específico, al final lo que te retribuye concretamente es esa situación de peligrosidad que estamos en el entorno del centro penitenciario, nuestro trabajo. Por eso se retribuye tan bien. ¿Esto que genera luego, más adelante? Y es que, como sabemos, en el tema 8 está la cuestión de incompatibilidad. La incompatibilidad en el sector privado, que nos establece ese límite salarial en el 30%, que no sea superior al 30% del complemento específico. Ok, pues eso es lo que nos supone. Tendríamos que reducirnos al 30% ese complemento específico para no irnos por las ramas. Al final, si yo tengo una paga extraordinaria, digamos, yo este mes he cobrado el mes anterior 2.068 euros, ¿vale? Yo en diciembre tendré mi paga extra y mi paga adicional liquidada y esto supondrá que serán redondeando 4.100 euros, porque realmente no son exactos. Digamos que se multiplica por 2. Si tan solo contara la paga adicional, perdón, si tan solo contara la paga extraordinaria sabemos que es sueldo, trienio y complemento de destino. Y como vemos aquí en la nómina, sueldo son 868, complemento de destino son 420 y el trienio en este caso no existe porque el trienio son cada 3 años desarrollando el nivel concretamente. En este caso el subgrupo C1. Entonces, estaríamos cobrando la mitad de esos 2.000, nos faltarían los otros 2.000. Y es por eso que existe el complemento específico. Para llegar a esos 4.000 se articula a través de la paga adicional. Como he dicho al principio, PACE. Quédate con esas siglas y más adelante, trabajando el temario y entendiéndolo, lo verás claro. Por tanto, esta es la nómina de un funcionario de prisiones en práctica actual. Pendiente a que a partir de enero, bueno, nos pagan los atrasos y a partir de enero hagan esa subida que, si no me equivoco, es del 2,5, aunque en realidad no sé muy bien. También tener en cuenta que aquí hay que restarle un IRPF que es variable. 2.068 son netos, eso es verdad, pero en este caso el IRPF es variable. En mi caso, si no me equivoco, me retienen un 16%. Esto dependerá de tu situación personal, de los bienes, etcétera, de un millón de cosas. Por tanto, una cosa interesante es diferenciar entre deducciones formalizables y no formalizables. Formalizables, te lo dice la propia palabra, aquellos que no saldrán del tesoro público porque se formalizan en ese mismo momento. IRPF, MUFACE, ¿vale? Y luego, en cuanto a deducciones no formalizables, tenemos el MEI, Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Yo creo que se ha quedado bastante clara la clase de nómina. Sé que me podría haber ido por la rama, haber explicado 3-4 horas de clase como lo hacen la academia, pero no era mi intención. Mi intención al final era hablar de lo básico, lo que sale en los supuestos oficiales y hacer un breve histórico de, oye, cómo realmente preguntan los supuestos oficiales. Y como hemos visto así por encima, realmente no preguntan más allá. Os vuelvo a repetir que abajo tenéis el link para el tema de los recursos gratuitos. Si queréis tener acceso tanto al tipo T como a los supuestos que he elaborado, ¿vale? Tendréis acceso seguramente a partir de mañana. Bueno, lo primero de todo, seguir a funcionarios de prisión en Instagram y enviarle un mensaje directo con la palabra nómina y ahí tendréis acceso